que fue por eso mismo, porque como tenía mucho sobrepeso, cuando me afincaba así, se me fue abriendo la mano. Y ahora cada vez que hago algo me duele. ¿Me ves? No, no te veo, ¿tú me ves? Perfectamente. Eduardo, Bueno, por aquí lo importante es que te dan a ti, Eduardo. Bueno, aquí aparece que está como cargando. Vamos a ver si termina de cargar y te vemos. Y no habías tenido problemas con el internet, ¿verdad? Porque he visto varios No, no, videos no, tuyos y no habías tenido problemas. no, no, nada. Bueno, el último que tuve, tuvimos que hacerlo así también. Abrí mi cuenta y nos conectamos, pero sí no falló más, pues el compañero que estaba haciendo el live se veía clarito. Ah, ok, ok, ok. Bueno, si no, usted es la estrella, usted es el que te tiene que ver. Lo hacemos tipo radio. Oye, qué problema con ese internet, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, y cuando es con la gente que está en Venezuela es peor, Eduardo, porque eso se No, pone, sí, pero me fatal, imagino. fatal, fatal. Sí, yo tuve la otra vez uno con Bernabé Pérez, Bernabé, y se le fue la señal y se cortó y después tuvimos que volvernos a conectar. Sí, así me pasó a mí con Horacio Estrada, con Eddie Díaz también. Te los estaba entrevistando y se pausaba, se quedaba cargando la imagen y bueno. Pero bueno, ya vamos a solucionar. Lo único que Sí, después que termine el en vivo, me pasáis el video para yo ok, publicarlo después. Eso es todo. Entonces, bueno, mi seguro. gente, vamos a comenzar la entrevista en esta nueva versión que es desde el Instagram de Eduardo Charallave Ríos. Ujú. Eduardo, te explico. Mi nombre es Rubén Martínez. Nosotros somos los Chamos Sport Park, que es el primer complejo social y deportivo con sello venezolano en Chile. Ok. Construimos 2 estadios de béisbol menor, en el cual actualmente se juega un torneo de softball con 24 equipos, y hay 10 equipos del softball rápido que están en espera que pase la pandemia para iniciar nuevamente. Hay un proyecto de un tercer campo de béisbol, pero todavía no hemos concretado nada. Tenemos cancha de bolas criollas, tenemos pistas de cuatrimoto, un pequeño restaurante donde la gente puede comer comida venezolana, tomarse su fría. Bueno, muchas cosas que vienen en camino, como una creación de una academia y llegar a las escuelas de los sectores populares aquí en Chile y tratar de captar a la mayoría de los chilenos posible. Claro, claro. Eso es una pequeña introducción para que entremos en contexto y sepas quiénes son los Chamos Sport Park. Entonces No, no, comenzamos. excelente, excelente, excelente eso que han iniciado allá en Chile, porque como todos sabemos, bueno, los venezolanos, que allá no es un país beisbolero como el de nosotros. Y Exactamente. esa iniciativa que ustedes han hecho ahí debe ser muy, muy buena y a lo mejor es nueva para ellos, pero bueno, también hay la ventaja que hay muchos venezolanos allá y puede hacer crecer ese deporte allá en ese país. Sí, sí, Eduardo, y al niño, porque ya hemos ido a escuelas a dar clases, y al Ujú. niño chileno le gusta el béisbol, porque como aquí hay un convenio, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y se les hace muy fácil viajar hacia allá, muchos de ellos, Mm, de esos niños, así sean clase media baja, siempre viajan en vacaciones, arman paquetes, qué sé yo, y ellos viajan allá y siempre una de las atracciones obvias de los Estados Unidos es ver un partido de Grandes Ligas. Entonces se seguro. interesan bastante por aprenderlo. Entonces yo espero que tengamos un logro y podamos estar sacando a Chile a representar el béisbol menor en un par de años más. Oh, le deseo lo mejor y éxito en ese proyecto y ojalá la gente pueda recibirlo con ese ánimo, con ese entusiasmo y yo sé que ustedes, bueno, van a hacer de su parte para lograr eso. Así es, amén, Eduardo. Bueno, Eduardo, te comento, la entrevista tiene una ronda de preguntas que nosotros hicimos y otras que nos llegan por DM de personas que se interesan en tu carrera. Y Ujú. luego viene un juego de palabras donde yo te voy diciendo una palabra y lo primero que se te venga en mente lo vas a decir. Y cerramos con un mensaje, cerramos con un mensaje de aliento, de fe en esta época de pandemia a todos esos peloteros que van naciendo en el béisbol, por decirlo así, y se han sentido frustrados porque no han logrado una firma, porque no han podido viajar a alguna competencia. Entonces estamos Sí, seguro. listos.
¿De dónde viene la pasión por la pelota y a qué edad comienza a jugar béisbol, Eduardo? Mira, empieza desde muy pequeño allá en casa de mis padres, ahí en Charallave, jugando en la casa, pues con todo lo que parecía una pelota y todo lo que parecía un bate. Eh, Empecé a hacerlo ahí en casa desde chiquito hasta la edad de 7 años que mis padres me inscribieron en una escuela de béisbol, en un equipo, ya como escuela, y ahí fue donde empecé ya. Y bueno, siempre pienso que desde pequeño, desde que nací, me gustó el béisbol y bueno, le doy gracias a Dios todos los días por darme la oportunidad y la bendición de haber sido jugador profesional y poder seguir manteniéndome en lo que es el béisbol. Claro, bueno, y gran trayectoria que tuviste. Bueno, por eso estaremos hablando más adelante. Charallave, ¿cómo empieza ese desarrollo tuyo en el béisbol menor? ¿Y en qué momento te dicen o tú dices, no, ya yo estoy para cosas más grandes, le voy a poner más seriedad porque hay una posibilidad de que llegue a firmar? Bueno, sí, como te dije, empecé en una escuelita de 7 años. Me pusieron mis padres para que, bueno, hiciera un deporte, hiciera algo. Y ahí fue creciendo la pasión por el béisbol. Poco a poco fui a representar a Charallave, la selección de Charallave, fui a representar a Miranda. Y ahí fue creciendo más esa pasión. Hasta que llegué allá a la edad de 13, 14 años, 15 años, que fuimos a unos Juegos Nacionales Juveniles. Y yo dije, bueno, ya creo que el béisbol es una profesión, ya el béisbol hay que verlo de otra forma. Vi como muchos compañeros de ahí, de la selección de Miranda, firmaron profesionales y yo dije, bueno, si ellos firmaron, yo creo que yo tengo la oportunidad también de hacerlo. Voy a seguir trabajando fuerte, voy a trabajar todos los días, a mejorar, porque en ese tiempo no había, digamos, ahorita la facilidad que tienen los jóvenes ahorita, que hay academias, hay jugadores profesionales que están dedicados a eso, a ayudar a los niños, a los jóvenes a desarrollarse como peloteros y tienen esa oportunidad de cumplir sus sueños. Antes nosotros teníamos que estar pendientes de dónde había un scout, dónde había un tryout, prepararnos prácticamente solo en nuestras casas, en nuestros campos, salir a correr, salir a lanzar, salir a lo poco que uno podía hacer y bueno, agradecidos a Dios por darme el talento, darme la bendición de haber trabajado desde pequeño y haber conseguido esos sueños. Claro, claro, Eduardo. Ahora una pregunta. Se llega a esa edad, como tú dices, ¿verdad? Yo creo que eran contadas con las manos las academias que existían en Venezuela, vamos a hablar en el centro del país en esa época, pero hubo alguien o varias personas o hubo una sola persona que fue asesorándote, que estuvo a tu lado hasta llegar ese día de la firma. Vamos a hablar como un coax, un representante que tuviera conocimiento en el béisbol. ¿Quién acompañó a Eduardo Ríos a que se lograra la firma? Mira, decirte un representante, un coach, una persona que me ayudara así como tal, que estuviera pendiente de mí, pendiente de que viene un scout, te voy a preparar. No tuve esa bendición, no tuve esa ayuda, pues. Sí habían entrenadores en Venezuela, en Charallave, que yo iba al estadio y me ayudaban en el estadio. Mira, me daban rolling, me pichaban para que yo hiciera un par de swings. Pero como tal, un representante, como tal, una persona que me agarró y me dijo, ven, que te voy a preparar, te voy a ayudar, no tuve. Ok. Firmas con los Dodgers, ¿verdad, Eduardo? Y con el Caracas. ¿Cómo se da esa firma? Y si tuviste que tener, vamos a decirlo así, una doble preparación en Venezuela una, o con el equipo de Venezuela una, y luego con el equipo de Estados Unidos otra, o simplemente seguiste llevando la misma rutina. No, bueno, se me da esa firma primero porque empiezo a jugar Liga de Verano ahí en Charallave con los Indios de Miranda. Fue mi primer equipo profesional que yo firmé. Me dan la oportunidad de jugar
ahí sin yo estar firmado con ningún equipo de Grandes Ligas ni ningún equipo en Venezuela. Y ahí empiezo con ellos. Prácticamente el equipo de los Indios en ese año era como una escuela, una sucursal de los Dodgers de Los Ángeles. Había muchos jóvenes recién firmados, el caso de Roger Cedeño, Wilfredo Romero, Omar Daal, Osvaldo Villalobos, José Centeno, y varios más que estaban firmados ahí con los Dodgers de Los Ángeles y estaban jugando ahí en la liga de verano en Charallave. Y ahí yo empiezo y los Dodgers tenían como la primera opción, pues por ser ellos como lo del tratado, lo del convenio. Como que eran los jefes ahí del equipo de los Indios. Y empiezo jugando y un día el amigo Bernabé Pérez, él era scout de los Orioles de Baltimore en ese tiempo, y los Orioles tenían ahí cerca de Charallave, donde llaman Cuba, una academia también. Y un día se termina un juego ahí en Charallave y él se me acerca, mira, yo soy scout de los Orioles, estamos interesados en que tú firmes con nosotros, nos gusta tu forma de jugar, hemos hecho un seguimiento. Y yo, wow, me alegré muchísimo. Pero él habló con Camilo Pascual, que era el jefe de los scouts de los Dodgers en ese tiempo en Venezuela. Y el siguiente día, muy temprano en la mañana, toca en la puerta de mi casa, o la casa de mis padres, Flores Bolívar, que era scout de los Dodgers, de Charallave también, un paisano de allá de Charallave, difunto en este momento, que Dios lo tenga en su gloria. Él fue y tocó la puerta y llegó con el contrato en la mano. Mira, aquí tenemos el contrato de los Dodgers de Los Ángeles, queremos que firme. Y wow, de verdad yo me acababa de despertar. Y esa pequeña presioncita. Sí, aquí está y wow, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Le digo yo. Entonces, bueno, ¿están tus padres? Y yo, bueno, sí, mi mamá está aquí, pero mi padre está trabajando. Bueno, necesitamos que estén los dos, necesitamos que ellos dos firmen el contrato, porque tú todavía no eres de la mayoría de edad. Y bueno, así fue, mi mamá lo firmó ahí en la casa y fuimos y nos acompañó hasta la fábrica o la empresa donde trabaja mi padre, que por cierto se asustó y se sorprendió porque nunca íbamos y lo mandábamos a llamar ahí en la fábrica. Y cuando él escucha que lo manda a llamar, mira, te llama tu hijo allá afuera, y él se asustó y dijo, bueno, ¿qué pasaría en la casa? ni se esperaba ni pensaba nada de eso, ¿no? Y pero la emoción, Eduardo. Claro, cuando él ve que, mira, ve a Millonario, le decían a Flores Bolívar, ahí en Charallave, y mira, aquí te traemos el contrato. A mi padre le dicen Cachicamo. Y él le dice, mira, aquí está el contrato de tu hijo, lo queremos firmar con los Dodgers y eso. Igualito digo, bueno, pero ¿cómo se come esto? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué va a hacer mi hijo? ¿Cuándo se lo van a llevar? Y yo le digo, mira, firma eso, que me están dando la oportunidad de jugar profesional. Eso es lo importante. Lo importante es que me están llevando a jugar profesional. No haga muchas preguntas, esta gente no se vaya a arrepentir a esta altura. Y bueno, gracias a Dios pudimos, ahí firmé con los Dodgers ese día. Si mal no recuerdo, creo que fue un 5 de julio. Creo que fue 5 de julio que jugamos en el día ahí en Charallave. Y bueno, firmé con los Dodgers, todo el mundo alegre, gracias a Dios. Y llegó Oscar Prieto Párraga, también, que en ese tiempo había como un convenio de Dodgers Leones. En el profesional esta vez. En el profesional ahí en Venezuela. Y me dice, mira, soy Oscar Prieto Párraga, presidente, dueño de los Leones del Caracas, queremos firmarte con nosotros, queremos que sea parte del equipo Leones. Y wow, imagínate, fanático desde pequeño de los Leones del Caracas, haber firmado un contrato con los Dodgers de Los Ángeles, ofrecerme trabajo, ofrecerme firmar con los Leones del Caracas, y wow, para mí, ¿de dónde caen tantas bendiciones juntas, no? Y bueno, contento de verdad por darme esa oportunidad de haber sido parte de los Leones del Caracas y de haber participado en una década que yo siempre digo que yo creo que es una de las mejores décadas que ha tenido
el béisbol venezolano y los Leones del Caracas, que es la década de los 90. Sí, sí, bueno, muchas franquicias se gozaron esos 90. Caracas fue una de ellas. Magallanes fue también una de ellas. Águilas también llegó a conseguir campeonatos en los 90. Cardenales también, exactamente. Y era otro tipo de béisbol, otra intensidad, otra pasión. No había tantas protecciones en los alrededores, más lesiones, choque con las paredes, pero se disfrutaba más ese béisbol a mi punto de vista. Y bueno, se te da, vamos a hablar así del negocio redondo. Tu equipo desde niño, firmas a jugar en Venezuela con ellos, firmas con una organización de Grandes Ligas, llega Charallave Río al universitario, primera temporada, su debut, un solo turno, no se puede decir nada, pero luego llega la siguiente temporada, ya viene otra preparación o ya tenías más experiencia, pero ¿cómo empieza a encajar Charallave dentro de ese equipo que ya estaba estructurado y que tenía grandes nombres, pues? Y llegar a pensar en una titularidad, me imagino que la veías muy lejana. Entonces, ¿cómo empieza Charallave ese proceso para encajar dentro de Leones del Caracas? Bueno, eso, cuando empezamos, tengo récord ahí porque batí 1000 de 1-1 mi primera temporada, ¿no? No, como tú dices, mira, era un equipo que tenía muchos peloteros estrellas, no había restricciones, ahí jugaba todo el que jugaba Grandes Ligas, el que jugaba ligas menores, que tenía 10, 15 años jugando béisbol, llegaba y quería usar la camiseta de los Leones, quería participar, ¿no? en esos juegos. Poco a poco me fui ganando la confianza de los managers, de los directivos, de los mismos jugadores, y poco a poco me fueron dando fueron pocos chances con los Leones del Caracas, pero gracias a Dios lo supe aprovechar y pude hacer mi trabajo, pues, y aprovechar esas oportunidades. De verdad que no era fácil jugar ahí con los Leones del Caracas en ese tiempo. Sí, era complicado. Y hay un dato curioso, Charallave, de que los números tuyos eran 200, cercano a los 300, y temporadas por encima de los 300, temporadas regulares. Pero luego, venía el refuerzo, por decirlo así, la caballería blindada, y Eduardo tenía que echarse a un lado. Pero ¿en qué momento, después que eres parte del roster de ese primer campeonato de Leones, en qué momento Charallave empieza a sentar, a pisar fuerte dentro de Leones? Ya después de la primera, en la tercera, en la cuarta temporada, ¿en qué temporada dice Eduardo, bueno, ya yo soy un jugador regular dentro del equipo? Mira, jugador como regular, nunca tuve la oportunidad con los Leones. Siempre, bueno, como tú dices, al principio de temporada aprovechaba yo que no habían llegado como se dice en el béisbol, los caballos, y aprovechaba esos turnos, aprovechaba esas oportunidades hasta que ellos llegaran, porque antes se respetaba mucho lo que era esa jerarquía de pelotero de experiencia, pelotero Grandes Ligas, pelotero de nombre, pero yo ya me iba preparando, ya iba madurando, ya iba entendiendo lo que era el béisbol, lo que era ser profesional, lo que era ganarse un puesto en un equipo, y más con ese equipo de los Leones del Caracas. Imagínate, yo firmé como infield, entonces ahí todavía estaba jugando Jesús Alfaro, estaba Edgar Alfonso, estaba Edgar Cáceres, estaba Russell Vázquez, tercera base, estaba Henry Blanco, estaba Omar Vizquel, en primera estaba Galarraga todavía, estaba Petaguine. Imagínate, o sea, no era fácil, más los extranjeros que traían. Y poco a poco, como te digo, bueno, fui aprovechando las oportunidades, me daban un turno de bateador emergente, bueno, aprovechaba hacer mi trabajo, salía a cubrir y trataba de hacer lo mejor que podía. Y así poco a poco, fui acumulando turnos, fui acumulando innings jugados y fui ganándome la confianza, pues. Pero nunca llegué a ser un jugador regular, que Charallave Río
es el tercera base, Charaya Berríos es el primera base del equipo, no. Pero siempre aproveché esa oportunidad ahí con los Leones del Caracas, gracias a Dios. Bueno, sí, como lo decías, era ser regular o después que llegaba la caballería pesada, ser regular era muy complicado. Pero después que llegaban esos caballos, Eduardo, ¿cómo se vivía o cómo se gozaba, Eduardo Ríos, el clubhouse de los Leones del Caracas? ¿Qué peloteros referencias tenías en esa época que ibas comenzando tu carrera en la pelota y se te acercaban para algún consejo o veías cómo jugaba y te motivaban? Mira, imagínate, jugar o estar ahí en un dogado vistiendo la camiseta de Omar, al lado de Omar Vizquel, al lado de lo que te dije, Alfaro, Cáceres, Alfonso, de Galarraga, de Baudilio, de Urbano Lugo como pitcher, Uribe, imagínate, estaba Abreu, estaba Cedeño, estaba Cairo, imagínate, entonces yo me sentaba ahí y yo disfrutaba el juego, escuchando a esos jugadores de experiencia, diciendo, no, mira, le veo al pitcher, le veo la mano, no, yo al pitcher le veo que si la parte de la correa de la cintura, porque tira por debajo del brazo y la mano va a salir por ahí, ver la jugada que hacía Omar Vizquel durante los juegos, a mano pelada, cómo ellos disfrutaban el béisbol, practicar con ellos, verlos en un entrenamiento, estrecharnos juntos, batear en un grupo con ellos, ¿entiendes? Todo eso me fue ayudando y me fue como nutriendo, pues, y aprendiendo lo que es el béisbol profesional y tener esa bendición de jugar con esos peloteros, de tenerlo al lado tuyo ahí, de escucharlos y ir aprendiendo de lo que era el béisbol profesional. Imagínate, lo disfruté muchísimo. Siempre, bueno, Vizquel ha sido uno de los peloteros que siempre he admirado, que siempre me ha dado como esa fuerza o me ha ayudado a trabajar y aprender todas las cosas que él hacía. Una vez lo escuché que nunca se me olvida diciendo, la gente cree que yo soy un fenómeno, que yo soy de otro planeta, pero los que no saben, el público o las otras personas, es que yo me anticipo la jugada. Si yo sé quién está pichando, yo sé quién está bateando, yo llevo el conteo y yo me anticipo. Yo sé si viene un bateador en 2 bolas sin strike, bateador derecho, yo sé que es un bateador que va a buscar darle más duro a la bola, que va a querer darle hacia su banda. Entonces él decía, yo me hago el Willie May, como que estoy acomodando el campo, me hago el loco, me muevo dos o tres pasos, sí, así decía, 2 o 3 pasos a la derecha, que yo sé que el bateador va a tratar de darle hacia su banda. Y salía el batazo por ahí, lo agarraba, Vizquel, un fenómeno, le llevó la bola, hizo el out. ¿Entiendes? Y son palabras y son cosas que yo escuché que se me marcaron, pues, y yo dije, bueno, eso le resulta a él, puede resultarme a mí, puede anticiparme la jugada, voy a ver quién está pichando, si es un pitcher que tira muy duro, sé que el bate a lo mejor va a salir un poco más lento, le va a dar hacia la banda contraria, o si es un pitcher que va a tirar curva o el conteo. Y eso me ayudó en mi carrera, y yo creo que fue una de las claves que me pude mantener un poco dentro del béisbol, bueno, de esas temporadas que pude jugar. Claro, y no solo mantenerte dentro, Eduardo, sino también destacar, porque no solo pasar y un nombre más dentro de un roster, es jugar y destacar, y escuchar tu nombre como referencia en el equipo Tigres, en el equipo Leones, ya finalizando cuando te ibas a retirar, que ya te estabas haciendo famoso. Pero entonces llega esa etapa donde te gozas 2 finales con Leones, empiezas a marcar un nombre, empiezan a conocer quién es Charaya Berríos con números, como se dice, en la práctica, demostrando lo que era. Y llega ese día del cambio, que no fue un cambio, sino dejado en libertad. Así mismo. Tú, como muchos peloteros, han tenido la mala suerte o el poco agradecimiento de la gerencia del equipo que les toque dejarlo libre, así como le pasó a Eddie Díaz, Álvaro Espinosa,
que se enteran por un periódico, se enteran por un medio de comunicación, y hay una falta de respeto de decir, epa, no, ahí tenemos estos planes y en los planes estos resulta que no está tu perfil aquí, pues algo así, como con un poco de respeto. Así mismo, así ¿Qué, mismo. qué sintió Saraya Berrío dejar ese equipo con al que le iba desde niño, el que lo firma por primera vez a la pelota venezolana, con el que llega a 2 finales, y salir de esa manera y no, de sentir como que, wow, me irrespetaron? ¿Qué sintió Eduardo Ríos en ese momento? Bueno, primero fue eso, me sentí mal porque nunca me dieron la cara, la directiva del equipo, para decirme, mira, ya no cuadras en nuestro equipo, no te necesitamos o ya no te queremos, algo que hubiesen dicho. Pero como tú dijiste ahorita, por un periódico, mira, en una lista, salió mi nombre, ya no pertenezco a ese equipo. Me sentí mal, mira, me sentí un poco frustrado, un poco que me faltaron el respeto, ¿no? Pero bueno, son parte del negocio, después lo aprendí, ya después que pasé ahí, bueno, ya es un negocio, ya agradezco a los Tigres de Aragua y a Popi Hernández que me dio la oportunidad de ir allá con los Tigres de Aragua y darme esa oportunidad fue grande para mí porque ahí fue donde Charallá Berrío fue un pelotero de la Liga Venezolana de Béisbol, ahí fue donde me dieron la oportunidad de jugar a diario, de ayudar a ese equipo también a conseguir título de campeonato. Y después, bueno, quería jugar siempre en contra de los Leones del Caracas. De verdad, es mi equipo desde pequeño, pero después mi corazón decía, bueno, yo quiero jugar contra ellos. Y las veces que jugué, yo creo que como que ponía más de lo que yo podía hacer y me iba bien, de verdad que muchos fanáticos después me decían, oye, después que saliste de Caracas nos mataste, matabas al Caracas. Yo le digo, bueno, esa es parte de mi trabajo, o sea, parte del trabajo, no. Y bueno, gracias a Dios me salían bien las cosas, le decía. Pero sí, tenía esa espinita. Incluso hubo un juego en el universitario que le dio un jonrón ¿cómo se llama? Creo que era apellido Maduro, pero no Nicolás, ¿no? No que pichó Grandes Ligas con los Orioles y trabajó con ellos ahí. Estaba con Caracas en ese año y vengo y le conecté el jonrón y bueno, y me lo quise gozar. Yo no era un pelotero de eso de estar, como llaman el béisbol, perreando ni gozándose, porque yo respeto mucho lo que es el béisbol. Claro. Pero ese día tenía como esa adrenalina y esa emoción y estar en contra del Caracas y dar un jonrón y le di muy bien a la bola cayó un poquito retirada de la pared y estaba Oscar Prieto en el dogado del Caracas y quise gozarlo. Quise gozármelo para que él viera de lo que dejó ir Así es. O la mala decisión que tuvo. O la más, bueno, sí. Y yo creo que fue la única vez que me gocé un jorrón así, pero fue contra el Caracas y de verdad que me sentí muy bien. Bueno, Eduardo, estos live han ayudado, por decirlo así, al público a ver más de cerca a sus peloteros, porque en años anteriores te enterabas de tus peloteros por los medios de comunicación o por un periódico. No había otra forma de comunicarte con los peloteros. Hoy en día se unen, interactúan mientras está el live y van escuchando anécdotas que quizás cuando estabas en el terreno de juego no podías decir porque tenías que mantener un respeto, porque podía ser sancionado, como muchos peloteros que llegaron a cambiar por declaraciones. Entonces, te gozaste unos Leones del Caracas de los 90, sí es verdad. Pero luego te gozas ya con un rol diferente, porque ya no era el muchacho que llegó a Leones a escuchar, ahora era Eduardo Charallá Berrío, que llegaba a Tigres de Aragua a más bien dar consejos. ¿Cómo asume Eduardo Charallá Berrío ese nuevo rol que le toca dentro de Tigres de Aragua? Sí, bueno, era una responsabilidad porque llegó a los Tigres de Aragua y era un equipo joven en el 2000
Claro, había varios veteranos ya, Roberto Zambrano, Pedro Castellano, Juan Carlos Pulido, que eran los que estaban ahí, Wickerman González, estaban ahí como jugadores de experiencia, pero después ya de ahí la mayoría eran puros muchachos jóvenes. Rubén Salazar, el Cachi Salazar, Josmir Romero, Miguel Cabrera estaba ahí de novato, Martín Prado, o sea, un equipazo, un poco de prospecto que tenían los Tigres de Aragua. Y, y yo creo que eso fueron las cosas que me ayudó a llegar a Tigres y a jugar, ¿no? Un poquito de experiencia con esos muchachos que estaban jóvenes, pero pude ayudarlos en el sentido de dar el ejemplo. Yo creo que esa es una de las partes más grandes de un ser humano y de un pelotero, porque si tú eres humilde y llegas dando el ejemplo, esos muchachos van a crecer más y van a amar el béisbol y van a querer hacer las cosas bien, ¿no? Y eso me ayudó ahí con los Tigres de Aragua. Tuvimos esa bendición de empezar a ganar, de darle esos campeonatos de esa década del 2000 a los Tigres, que bueno, yo Que venían de una lamentablemente, sequía, Eduardo. sí, venían de muchos años sin quedar campeones, y bueno, con Bori Bailey ahí, con esos muchachos ya con un poco de experiencia, se le pudo dar ese poco de título a los Tigres de Aragua. Eduardo, Este, ¿cuál crees tú que fue la clave de ese equipo para convertirse en la dinastía que se convirtió en la década pasada? Mira, la clave era el trabajo fuerte, ¿no? El trabajo duro. Y cuando llegó Bori Bailey, el respeto que él impuso ahí dentro de ese equipo, ¿no? Era un manager ganador, era un manager que no llegaba, tenía un equipo desde el primer día en los entrenamientos no, él llegaba a cada práctica, cada día y como que veía, estudiaba cada pelotero y como que decía, bueno, este es el que me puede ayudar hoy. Y ya él había hecho muchas veces, ya él había pegado el line-up en el dogado. Y todo el mundo se veía, estoy jugando, tranquilo, me la agarro suave porque ya estoy jugando. Y de repente se acababa la práctica de bateo y el hombre quitaba ese line y ponía otro. Todo el mundo se quedaba, bueno, ¿qué pasó aquí? Y como que decía, no, Ichara, ya de Río no me va a ayudar, voy a meter a fulano de tal. Y le resultaba, pues, eso fue lo que le dio los resultados. Y fíjate, ese poco de campeonato que ganó, como que tenía ese instinto de, no, hoy no lo veo bien, como que hoy vino muy relajado o está cansado, lo veo así, vamos a sacarlo, vamos a meter a otro. Y así le resultó, pues le resultó. Uno como pelotero lo veía y lo odiaba, pues, porque ay, ya estaba en el line y me saca. Y ahora como coach, ¿cómo lo ves, Eduardo? No, ahora lo veo, bueno, de otro ángulo y ahora uno entiende muchas cosas que no entiende cuando es pelotero. Uno entiende muchas cosas que, bueno, por eso te digo ahorita, es un manager ganador y le resultó todas esas cosas. Claro, a veces también uno estaba y no se veía en el line-up jugando y al rato antes de empezar el juego te veías en el line-up, te alegraba, pues. Y bueno, eh, eh, eran como esos sentimientos que para uno de alegría y para otro de tristeza o de rabia. Claro, pero era una Pero estrategia, Eduardo, era una eh, estrategia. exactamente. Volviendo a la pregunta, mira, esos jugadores aprendieron de ahí, ¿no? Aprendieron que tenían que llegar al terreno a trabajar desde la práctica hasta que se acababa el juego. Y eso fue lo que dio los resultados. Fíjate, un poco de peloteros ahí que eran jóvenes prospectos cuando llega Tigres, son superestrellas en Grandes Ligas, superestrellas en Venezuela. Después de ahí salieron a otros equipos y fueron tremendos jugadores, ¿entiendes? Y eso yo creo que fue lo que ayudó a esa década de los Tigres de Aragua a que puedan conseguir tantos campeonatos. Claro, después se sumaron jugadores de otros equipos que terminaron como de engranar el equipo y de formar esa unión y le dieron otros campeonatos a finales de la década. Pero al principio, de verdad, esos jóvenes eran un tremendo grupo de muchachos. Ahí provocaba estar ahí en el dogado. Tú, llegabas temprano al estadio y te ibas, disfrutabas toda la estadía ahí desde la práctica hasta que se acababa el juego.
incluso después del juego, vamos a ir a cenar o vamos a compartir. Y de verdad que fue unos años, yo creo que uno de los mejores de mi carrera, ¿no? Ahí con los Tigres de Aragua. Claro, porque te lo gozabas, tenías esa responsabilidad, como lo dijiste ahorita, practicabas, comulgabas con el ejemplo. Si me imagino que si dabas un consejo, era porque tú lo hacías y te veían como que, bueno, está bien, me lo está diciendo Charallave, le tengo que hacer caso porque me está dando el ejemplo. ¿Te disfrutas? Esa es una de las cosas que, bueno, en mi persona me gustaba, pues, porque yo decía, bueno, tengo que trabajar y hacer las cosas. Igual todavía, ahora de coach más todavía, imagínate. Ahora es una responsabilidad más grande, ahora uno es más ejemplo todavía. Claro, el béisbol es el mismo, pero ahora es más técnico, ahora es más, como de más de cuidado, ahora es más de números, ahora hay que llevarse mucho por los números, por la computadora, porque juégale para allá juégale, déjale todo el campo del right field que batee para allá, ¿entiendes? Pero es ser un ejemplo, y darlo, pues. O sea, no decirlo, sino hacerlo también. Claro, claro. Eduardo, ¿te disfrutas esa dinastía de Tigres de Aragua, verdad? Pero todo lo bueno igual tiene su final. También te llega a finalizar tu etapa dentro de Tigres. Tienes una breve pasantía, por decirlo así, una breve estadía con Pastora y claro, con Tiburones, donde con Tiburones tampoco te dieron, viste mucha acción. Y no, llega otro Charallave Ríos, ya vamos a decirlo así, pensando en el retiro, vamos a llamarlo de esa manera, o sea, ya con bastante experiencia, llega a unos Cardenales de Lara. ¿Cómo llega o cómo se da primero la salida de los Tigres y cómo llega enfocado después de pasar por estas 2 temporadas, esta pasantía corta por Pastora y por Tiburones, cómo llega Eduardo Charallave Ríos a ser el equipo de Cardenales de Lara? Sí, bueno, salgo de Tigres o sea, Tigres me cambia a Pastora de los Llanos. Esto sí fue un cambio, eso no fue dejado en libertad. Ese fue un cambio. Okay. Era el manager Edgar Alfonso de Pastora y él me dijo, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás jugando mucho? Y, imagínate, estaba Miguel Cabrera en tercera base en pleno cogeo ahí en Venezuela. Entonces yo le dije, ¿cuándo voy a jugar si está Miguelito? Imagínate. Entonces se echó a reír y me dijo, no, tranquilo que tú te traes conmigo. Y yo dije, conchale, no me lleves para allá, le dije yo. No, y de verdad, como a la semana me cambiaron por un pitcher, por Edgar Ramos. Me cambian a Pastora, tuve esa temporada, la siguiente, que fue la temporada antes de ellos mudarse a Margarita. A convertirse en Bravo. A convertirse en Bravo, exactamente. Y cuando ellos se van a mudar ese año, bueno, me dejan libre. Ahí me dejan libre. Igual, la misma historia, por el periódico, me dejaron libre. Okay. Hablo con la gente de La Guaira. Estaba Marquito Avalillo ahí, me invitan a La Guaira como invitado. Y bueno, en los entrenamientos me gané el puesto ahí y me hice el equipo. Estaba de manager Viña. José Viña. José Viña creo que era. José o Alexis Viña, algo así. Yo sé que era Viña. Él estaba de manager ahí. Bueno, empezó, creo que agarré como 3 o 5 turnos, no me acuerdo. Yo sé que no jugué mucho. Y de repente me llaman a la oficina, me dice, mira, estás en un cambio para los Cardenales de Lara, te vas mañana, ya te va a recibir fulano de tal, ponte en contacto. Y yo me quedo como que, a Barquisimeto, bueno, me pongo en contacto con la gente, mira, sí, vente para acá, te esperamos aquí, tan. Me fui a Lara, excelente, de verdad, el recibimiento, el equipo, era un equipo joven también con los Cardenales de Lara. Llego ahí, claro, tenía su jugador de experiencia, pero estaba Cervelli de novato, estaba Arcides Escobar, estaba Balbuena, estaba Jesús Guzmán, estaba ahí todavía, antes de pasar a Caracas. Era un equipo estilo Tigres de Aragua del 2000, joven, prospectos, con una plantilla de veteranos también ahí, Robert Pérez, Carrara, y Isturi, Hugueto, Langaine, era un excelente, de verdad que
Bueno, yo no me puedo quejar de ninguno de los equipos que participé en Venezuela, en todo me lo disfruté, en todo tuve compañeros excelentes. eh, y bueno, ahí en Cardenales pude aprovechar también los pocos turnos que me daban y las oportunidades de jugar. Y nos pudimos meter en la final ahí contra Tigre, que quería también hacer lo mismo que hice contra Caracas, quería hacer las cosas mejores, quería quedar campeón, pero bueno, no se dio, quedamos subcampeón ese año con Cardenales, pero me lo disfruté, de verdad que me gustó disfrutar otra final en otro estadio, en contra de Tigre, de una fanaticada de Cardenales que es excelente, muy apasionada. Sí. De verdad que, bueno, yo me disfruté mi carrera en Venezuela con todos los equipos. Gracias a Dios pude buenas amistades, gracias a Dios pude conocer mucha gente buena, todavía estoy en contacto con muchos. De verdad que, bueno, agradecido a Dios todos los días por haberme dado esa oportunidad de ser pelotero en Venezuela. Claro, bueno, vamos a aprovechar para saludar a Lino Conel, que está conectado. Un abrazo. Para mí también uno de los mejores utility, o uno de los mejores de la pelota venezolana. Sí, sí, saludo a Lino, saludo ahí a Omar Fuentes y a a esa gente que están ahí conectada, ¿verdad? En este live. Un abrazo, se les extraña mucho a muchos de ellos que están conectados, que fueron compañeros de equipo. A mi familia también, a mi yerno, a mis hijas, mi esposa, a todos, pues a todos saludos y gracias por estar al pendiente y bueno, estamos tratando de dar lo mejor y bueno, de recordar todo ese tiempo que hace bastante tiempo ya que empezamos. Sí, Eduardo, y bueno, y que si nos ponemos a detallar en sí, es que los entrevistados que yo he tenido aquí tienen una trayectoria tan grande que yo empiezo con 60 preguntas y termino con 20, porque es que vais saltando muchas etapas para poder resumir la entrevista, si no 4 horas quedamos conversando aquí, es demasiado que decir, entonces uno lo va saltando, ¿me entiendes? Sí. Eduardo, ¿cómo empieza a prepararse Charallá Berrío cuando se empieza a acercar su retiro? Cuando ya sintió Eduardo el ya no puedo más, o qué influyó para que te retirara, y luego haciendo una retrospectiva, mirando hacia tu pasado, ¿con qué se queda Eduardo Charallá Berrío de todo lo vivido? Pero, bueno, yo creo que yo no me he retirado todavía, en lo personal, pues. Claro, claro. Llega, bueno, después de Cardenales ahí, tuve con ellos año y medio, me dejan libre otra vez, ahí sí llegué a Caribe de Oriente, Caribe de Anzoátegui ahorita, estaba Omar Malavé de manager, fui como invitado, y bueno, pude hacer mi trabajo en los entrenamientos, me pude ganar el puesto en el equipo, hacer el roster, y ahí fue mi última temporada como pelotero regular ahí en Venezuela. De ahí el siguiente año llega el roster ese que redujeron a 32 peloteros semanales que tenían que meter. Sí. Yo creo que ahí eso acabó con la carrera mía y con de muchos peloteros que estaban en la misma situación, porque ya, o sea, yo estaba con Caribe, era un pelotero de salir a batear un turno, de salir a la defensa en los últimos innings, de repente a jugar un juego para que descansara un jugador de los regulares. Claro. Y ya ahí se cerraban las puertas porque ningún equipo iba a tener un pelotero fuera del roster y pagándole un sueldo. Exactamente. Entonces ahí terminó la carrera de muchos de nosotros los de esa época, pues. Digo lamentable porque estuve en ese tiempo. Pero bueno, la liga sabrá por qué lo hace, saben por qué cobrarse dinero, ya saben que el béisbol es un negocio. Sí. Y no, y es que quieren, yo sé que la Major League Baseball es la que marca el tiempo, las condiciones, la manera de jugar. Pero entonces, si vamos a copiar a la Major League Baseball, copiémosla en todos los sentidos. Hagamos una asociación de peloteros retirados, tipo sindicatos que defiendan los beneficios, démosle el valor que se merecen los peloteros. Entonces, si se va a copiar algo, que se copie bien, no a media, no a conveniencia. Claro. Excelente lo que tú acabas de decir. Y mucha falta que hace
a los ex peloteros en Venezuela. Claro que Hay, sí. hay muchos que sí, bueno, que a lo mejor han conseguido trabajo, han tenido la oportunidad de hacer vida después de pelotero activo, pero hay muchos que lamentablemente no hicimos una inversión o no ahorramos o X, porque somos seres humanos y no pensábamos nunca de que el béisbol se iba a acabar. Siempre pensamos que íbamos a ser peloteros y que nunca se Así iba a es. acabar. Pero hay muchos peloteros o ex peloteros en Venezuela que necesitan una asociación de peloteros, necesitan Exactamente. una gente que los ayude, necesitan tener una pensión que de verdad valga la pena y lo ayude por lo menos a mantenerse, no sé, los medicamentos o alimentos en este tiempo, ¿no? Pues imagínate, Exactamente. pelotero que ya tenga 60, 70 años, ¿dónde va a conseguir trabajo? Ujú. ¿Ah? Si está enfermo, ¿entiendes? Pero de verdad que ese es un buen punto y deberíamos copiar cosas buenas. Si queremos, así como tú dices, copiar o ser guiados por la MLB, deberíamos de copiar todas esas cosas, todo, Exacto. desde abajo hasta arriba, o sea, todo. Sí, es que Que cuando uno se mete en la pelota de lleno, Eduardo, uno no se convierte en fanático de un equipo, sino en fanático del béisbol. el Tú te béisbol, exactamente. gozas un Caracas Magallanes como gozarte un Tiburones Caribes, un Bravos Cardenales, te lo vas a gozar igual porque eres fanático de la pelota. Y esas Así son mismo. críticas que uno ve, pues, entrevistados que uno ha tenido aquí, que uno analiza, bueno, pero si se saca una partida anual en dólares para los extranjeros, así mismo se debe calcular las pensiones de los jugadores ya retirados en Venezuela, Claro. tal Fácil, cual. es fácil. Así es, Pero, pero bueno, siempre copiamos son las cosas malas, lamentablemente. así es. Este, siempre, o de repente se copian cosas buenas, pero hay gente que ponen a gerenciar o a manejar alguna institución o alguna cosa así, y lamentablemente, bueno, se van por otro lado. Así es. Bueno, se acaba de conectar mi socio Charayave, Luis Cumana, caraqueño, es lo único malo, pero de lo demás todo bien. Saludos. Bueno, Charayave, terminamos la ronda de preguntas y ahora viene el juego de palabras que te dije. Se llama Lo Primero que Me Viene en Mente. Te digo una Óyeme, palabra y como dice la sección, lo primero que se te venga en mente lo vas a decir. wow. ¿Estamos? Y me agarraste cansado, no sé ni qué voy a decir ahorita. Un estadio, El universitario, un público, el Caracas, un jugador, Vizquel, un manager, bueno, Bailey por su estrategia, un equipo, Tigres de Aragua, un lanzamiento, recta, un sueño. ser Grandes Ligas todavía. Pero en otro rol. Sí, ya no como pelotero, pero eso es un sueño, eso es un sueño. Así es, así es. Eduardo, una profesión u oficio que hubiese querido ser si no hubiese sido pelotero. Wow. Mira, me agarraste fuera de base. No sé, puede ser, me gusta mucho lo que es la carpintería, me gusta trabajar eso. Excelente. Una persona, Mm, wow, mi padre. inspiración. ¿Qué inspira a Eduardo Charayave Río? Mira, desde que empecé mi carrera como profesional, mis hijas, mi familia. Ya. ¿Qué pasa por la mente de Eduardo cuando escucha la palabra Venezuela? Wow, muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que el mejor país del mundo, que tiene todo lo que la naturaleza pudo haber dado, lo tiene Venezuela. La gente, de verdad, todo. Venezuela yo creo que es el mejor país del mundo. Así es. Bueno, Eduardo, terminaste esta ronda con 20 puntos. Y ahora ya para finalizar la entrevista, te dejamos. Primero te quiero agradecer en nombre de los chamos de por estos minutos que nos dedicaste,
porque yo sé que hay responsabilidades que usted tiene que cumplir y 50 minutos, 1 hora que nos dediquen es tiempo igual. Te quiero dar las gracias, te quiero felicitar por tu carrera. Nosotros los fanáticos del béisbol sabemos quién fue Eduardo Charallá Berrío, todo lo que hizo en round robin, temporada regular, finales. Y bueno, para mí es un honor tenerte hoy aquí en esta entrevista. Entonces te dejamos, Eduardo, para que finalice la entrevista con un mensaje de despedida, un mensaje de aliento para todas esas personas que nos están viendo. Sí, bueno, primeramente agradecido a ustedes, ¿no? Por esta oportunidad, de verdad que como tú dices, bueno, uno tiene compromisos, tiene cosas que hacer, pero siempre hay tiempo para todo. Agradecido a ustedes, de verdad, mucho éxito con su proyecto. Amén. Agradecido a todas esas personas que se conectaron, que nos saludan, le doy saludos y de verdad muchas gracias por estar al pendiente. Agradecido a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi padre allá en Venezuela, a todos esos seres queridos que están en Venezuela. Gracias, de verdad. Bueno, un consejo a los jóvenes, a los más pequeños, ser obedientes, ser respetuosos. Si quieren jugar al béisbol tienen que tener mucha disciplina y muchas ganas, dedicarle mucho tiempo a lo que es el béisbol. Es un deporte muy bello, es una profesión bellísima que, bueno, como dice el dicho, si vuelvo a nacer quisiera volver a ser pelotero. Estudiar, respetar, amar a Dios, amar al prójimo, y bueno, seguir adelante, respetar. Yo creo que la palabra clave es respetar y amor. Esas son dos palabras muy grandes que pueden hacerte un tremendo ser humano y una tremenda persona. De verdad que eso es lo que le puedo decir. En este momento en cuarentena, bueno, cuídense de todas estas cosas que están pasando en el mundo. Esperemos que pronto ya pase y que pueda volver las cosas a la normalidad. De verdad que necesitamos, que allá no va a llegar a la normalidad como era antes. Ya tenemos un aprendizaje, tenemos que ponerlo en práctica ahora a partir de que, bueno, ya podamos salir a la calle más libremente, que podamos hacer de nuestra vida las cosas que sabemos hacer. Pero es eso, bueno, muchas bendiciones para todos, muchos éxitos y que, bueno, gracias a ustedes de nuevo por la oportunidad y estamos a la orden. Bueno, gracias, Eduardo, y a todos los que están conectados. Ahorita volvemos con George Delgado, lanzador venezolano, y mañana tendremos a Pedro Castellano. Así que ya saben, terminamos esta entrevista y comenzamos la siguiente en unos minutos. Bueno, Eduardo, un abrazo. Ya sabes, finaliza la entrevista, le das a guardar, a compartir, te sale y luego me la envía.